Hola amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video de Profe Cialpi. Antes de arrancar este video, quiero derribar un mito. Más que un mito, algo que seguramente muchos de nosotros en nuestro lenguaje matemático utilizamos. Hablamos de números fraccionarios o números decimales, ¿sí? Pero en realidad, ¿existen los números fraccionarios o los números decimales? ¿Se preguntaron alguna vez eso? Si se lo preguntaron, la respuesta es: no existen dichos números. Lo que sí existen son los números racionales. Y las fracciones que uno ve, o esos números decimales, en realidad son expresiones, son dos expresiones distintas de un mismo número, ¿sí? Que denominamos número racional. Después de haber aclarado esto, lo que tengo el propósito de este video es recordar y saber por qué se utilizan esas reglas que en más de una ocasión habrán visto, que me permiten pasar de una expresión decimal a fracción. ¿Se acuerdan de esas reglas? Escribir todo el número, después un 1 seguido de tantos ceros o tantos 9 y todas esas locuras que en un principio se entienden y después se me mezcla todo. Bueno, la idea es que acá no se mezcle nada y se entienda de manera práctica cómo pasar una expresión decimal a fracción. Así que no perdamos más tiempo y arranquemos ahora mismo. Bueno, antes de comenzar, recordemos las tres reglas, ¿sí?, que vamos a utilizar, y en realidad en este video vamos a justificar también, que vamos a utilizar para pasar de una expresión decimal a fracción. Primero recordemos que hay tres tipos de expresiones decimales: las expresiones finitas o decimales finitos, la expresión decimal periódica y la expresión decimal periódica mixta. Cada una de estas expresiones tiene una regla particular para poder obtener su fracción equivalente o su expresión de fracción. Arranquemos con el primer tipo de expresiones decimales, que son las expresiones decimales finitas. La regla práctica me decía que en el numerador debo copiar el número sin tener en cuenta la coma. Y en el denominador iba un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el número en cuestión. Segunda regla: en el caso de que los decimales sean periódicos, en el numerador tenía que copiar todo el número sin tener en cuenta la coma, restarle la parte no periódica. De esa manera obtengo el numerador de la fracción. Y en el denominador debía copiar tantos 9 como cifras periódicas tenga el número en cuestión. La tercera situación es cuando el decimal es periódico mixto. Debía copiar en el numerador todo el número sin tener en cuenta la coma y restarle lo no periódico. Y en el denominador debía copiar tantos 9 como cifras periódicas tenga el decimal, seguido de tantos ceros como cifras no periódicas tenga el decimal en cuestión. Ahora sí, ya que recordamos las reglas, vamos a pasar a justificarlas de esta manera. Bien, vamos a arrancar con nuestro primer caso, ¿sí?, en donde tenemos un decimal finito al que le queremos encontrar su expresión de fracción. Hablamos de decimal finito justamente cuando el decimal, ¿sí?, o la expresión decimal, tiene una cantidad finita de cifras decimales. En este caso, 2,25. Y ahí termina el asunto. Entonces, voy a empezar planteando la siguiente ecuación. Yo necesito encontrar fibrón, estamos,
una expresión equivalente a 2,25, por eso pongo el igual. Y esa expresión equivalente tiene que tener forma de fracción, pero yo voy a poner que esa expresión equivalente la desconozco. ¿Sí? Entonces me queda planteada la siguiente ecuación. Bien, lo primero que tengo que hacer desaparecer, obviamente porque no existen fracciones en donde aparezca la coma, ¿no? O aparezcan decimales. Entonces tengo que hacer desaparecer esa coma mediante algún cálculo matemático, alguna estrategia matemática, hacer desaparecer la coma. Entonces, como nuestro sistema numérico es de base decimal, sabemos que al multiplicar por 10, ¿sí?, esta coma se va a ir desplazando, corriendo, eso lo vimos en videos anteriores, un lugar hacia la derecha, ¿sí? Y si divido, un lugar hacia la izquierda, ¿sí? Así que acá yo tengo que si esta coma la corro 2 lugares a la derecha, desaparece porque no se copia 225,0. Si no tengo decimales, la coma no se copia, justamente por eso, porque no existen decimales, o los decimales son todos nulos. Bien, entonces veo que acá tengo 2 cifras decimales, por lo tanto voy a multiplicar ese 2,25, qué feo que quedó, vamos a borrarlo, 2,25 por 100, ¿sí? Es lo mismo que multiplicarlo 2 veces por 10, ¿no? Se entiende, lo vimos en videos anteriores, no me quiero detener mucho acá. Si tengo 2 cifras por 100, si tengo 3 cifras por 1000, si tengo una cifra por 10, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si multiplico por 100 en un miembro de esta igualdad, para mantener la condición de igualdad, tengo que multiplicar por 100 el otro miembro. O sea, que a esta x, a este número que no conozco, o a esa expresión que no conozco, la multiplico también por 100. Bien, acá al resolver, me quito el primer problema de encima, que era de hacer desaparecer esa coma. 2,25 por 100 es 225. Y yo lo que quiero saber es cuánto vale esta expresión x, que es la que en principio formulé. Bueno, fácil. Este 100 que está multiplicando lo despejo dividiendo. Y como verán, ya tengo la fracción buscada. 2,25 es equivalente a 225 entre 100. Antes de simplificar, quiero que vean que se ajusta a la regla que enunciamos al principio del video. Como es un decimal finito, en el numerador copio el número sin tener en cuenta la coma, 225, y en el denominador copié un 1 seguido de tantos ceros, así dice la regla, como cifras decimales tenga el número en cuestión. Como tengo 2 cifras decimales, al 1 lo siguen 2 ceros, por eso me quedó 225 entre 100. Obviamente, si después se pueden simplificar, lo simplificamos para obtener la fracción irreducible. En este caso, si divido por 25 en el numerador y en el denominador, 225 dividido 25, eso me da 9, y 100 dividido 25, eso me da 4. Por lo tanto, 2,25 es equivalente a 9 cuartos. Lo copiamos acá. ¿Sí? Una manera de verificarlo es realizando la división. Si hago 9 dividido 4, eso me da 2,25. ¿Sí? Si quieren lo hacemos rapidito acá, para que quede bien clarito. 2 por 4, 8, al 9, 1, aparece la coma, aparece el 0, 2 por 4, 8, al 10, 2, ¿sí? Agrego otro 0, 5 por 4, 20, al 20, 0, tengo el resto que necesito y ahí verifico que 9 cuartos o 9 dividido 4 es 2,25, ¿sí? Bien, hasta acá
el primer caso justificado. Obviamente, cada vez que tenga que pasar un decimal a fracción o un decimal finito a fracción, no es necesario hacer toda esta operación, simplemente con recordar la regla, copio 225 entre 100, un 1 y 2 ceros. Simplifico la fracción y obtengo la fracción equivalente irreducible de 2,25. Bueno, continuemos con el segundo caso. El caso en donde el decimal es un decimal periódico. Recordemos que cuando hablamos de periodo, hablamos de algo que se repite, ¿sí? De manera, en este caso en matemáticas, de manera infinita. Y en las expresiones decimales, al periodo siempre lo indicamos entre un arquito, que acá vamos a borrar, ahí lo vamos a poner un poquito más prolijo. ¿Qué significa esto? Que 0,3, este 3 se va a repetir de manera infinita, va a ser 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y seguimos, ¿no? Bien. Al igual que en el ejemplo anterior, yo quiero encontrar una expresión equivalente a 0,3 periódico. Voy a arrancar nuevamente multiplicando por 10, porque lo primero que quiero hacer es hacer desaparecer la coma. Pero ¿qué pasa acá? Yo la coma multiplico por 10. Si multipliqué por 10 acá, multiplico por 10 en el segundo miembro, ¿no? Condición para que se mantenga la igualdad en esta ecuación. Pero fíjense que la coma no va a desaparecer, justamente por esta razón, porque este 3 se repite de manera infinita, no es un decimal finito, como fue el caso anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esta expresión que obtuve acá, a esta segunda ecuación, ¿sí? Le voy a restar la ecuación equivalente que fue la primera que planteé. Voy a poner esto, 3,3 periódico igual 10x, y a eso le voy a restar la primera ecuación, 0,3 periódico igual a x. ¿Por qué voy a hacer esto? Por más que acá tenga decimales periódicos que no son finitos, ¿sí? No tienen un fin, yo sé que todos esos decimales van a ser 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 en este caso, ¿no? Entonces, al restarlos, bueno, si resto lo periódico 3 y lo periódico 3, eliminé todos los decimales. Y si resto la parte entera, me va a quedar en este caso 3 menos 0, 3. He logrado eliminar la parte decimal. Y acá voy a tener que hacer la resta también. Si a 10x le resto una x, me va a quedar 9x. Ahora, yo necesito saber cuál es el valor de esa expresión x, que para mí va a ser la fracción que estoy buscando. Entonces, si despejo, 3 dividido 9 va a ser igual a x. ¿Sí? Vamos a copiarlo acá al costado. Antes de simplificar, quiero que veamos que se cumple la regla que enunciamos al principio. ¿Qué decía la regla? Si tengo un decimal periódico, copio en el numerador todo el número sin tener en cuenta la coma. En este caso sería 0,3 o 3. A eso le resto lo no periódico. Lo no periódico en este caso es 0. ¿Sí? Y en el denominador voy a poner tantos 9, decía la regla, como cifras periódicas tenga. Recuerden que lo periódico es lo que está debajo de este arquito. Como debajo de ese arquito tengo una sola cifra, que es el 3, voy a poner un solo 9. 3 menos 0, 3 entre 9. Fíjense que es la fracción que encontramos
haciendo este procedimiento. Esta es la justificación de la regla. Ustedes no van a resolver todo esto si recuerdan la regla, ¿sí? Así que bueno, si simplificamos, finalmente voy a tener 3 entre 3, 1. Y 9 entre 3, 3. Esto es igual a x. Entonces, finalmente, 0,3 periódico es equivalente a 1/3. Y si lo quiero verificar, al igual que el ejemplo anterior, efectuemos la división. Tengo que hacer 1 dividido 3. Como 1 entre 3 no lo puedo dividir, pongo un 0, una coma, agrego un 0 y comienzo a dividir ahora. 10 dividido 3, pongo un 3. 3 por 3, 9, al 10, 1, 0. ¿Y qué va a pasar? Aparece el periodo. 3 por 3, 9, al 10, 1. Y voy a seguir dividiendo de manera infinita, que nunca voy a tener resto 0. Por lo tanto, sé que acá siempre van a haber 3. Esto es periódico. Y verifico lo obtenido con la regla anterior. Bien, nos queda un último ejemplo. Borro el pizarrón y arrancamos con ese. Bueno, para este último ejemplo tengo un decimal periódico mixto. ¿Qué significaba que era periódico mixto? Que en su parte decimal va a tener cifras decimales que no son periódicas. Siempre al principio va a aparecer una parte no periódica, ¿sí? Y luego de determinada cantidad de cifras no periódicas obtengo una cifra o varias cifras que se tienden a completar un periodo, ¿sí? Entonces tengo cifras no periódicas o cifras decimales no periódicas y cifras decimales periódicas. Esto me da la pauta de que se trata de un decimal periódico mixto. Antes de arrancar, vamos a establecer la regla, ¿sí? Que me permite pasar de un decimal periódico mixto a fracción. ¿Qué decía la regla? Yo tenía que copiar todo el número sin tener en cuenta la coma y restarle lo no periódico. En este caso, lo no periódico, ahí ya no tengo en cuenta si se trata de parte entera y parte decimal. Es todo lo que no está debajo del arco, todo lo que no es periódico. En este caso, tendría que poner un 11. Y en el denominador, teníamos que poner tantos 9, ¿sí? Como cifras periódicas tenga el decimal. Si veo dentro del periodo tengo una sola cifra, así que va un solo 9. Y tantos ceros como cifras no periódicas tenga el decimal. ¿Sí? Como tenemos cifras no periódicas, en este caso tengo una sola cifra no periódica, va a ir un solo 0. ¿Sí? Siempre que hablemos de las cifras del denominador, estamos hablando de las cifras decimales, ¿sí? Aclaro eso. Entonces, si efectúo la resta, me va a quedar 105 entre 90, ¿sí? Que finalmente simplificado me da 7 sextos. Bien, eso si lo divido por 15, obviamente me da 7 sextos. Así que yo voy a dejar copiado acá la fracción que obtuvimos con la regla, ¿sí? Para verificar al final. Ahora vamos a justificar esa regla. Entonces, suponiendo que no sé la regla y que sé trabajar ecuaciones, ¿sí? Y operaciones con decimales, voy a proponer, al igual que los ejemplos anteriores, hallar una expresión equivalente x, que no conozco, a 1,16 periódico, ¿sí? Ojo con decir 1,16 periódico, porque ahí estaríamos en un error del lenguaje matemático, estaríamos incluyendo el 1 como periódico, y no es así. Bien, al igual que el anterior,
primero lo voy a llevar a que me dé un decimal periódico, ¿sí? No periódico mixto. Entonces yo veo que la coma tendría que correrse un solo lugar para tener 11,6 periódico. Ahí sí. Entonces para correr un solo lugar tendría que multiplicarlo por 10. 1,16 periódico por 10. Y multiplico por 10 la X también. Al efectuar esta multiplicación me va a quedar 11,6 periódico igual a 10X. Ahora a esta expresión le voy a restar la primera. La primera expresión era 1,16 periódico igual a X. Yo acá, como tengo 11,6 periódico, podría hacer esto: sacar el símbolo de periódico, copiar otros 6 y recién ahí poner periodo. Es lo mismo, porque recuerden que esto significa que los 6 se repiten de manera infinita. Entonces, si efectúo la resta, el 6 periódico con el 6 periódico desaparecen. 6 menos 1, 5. La coma queda como está. 1 menos 1, 0. 1 igual 10 menos 1, 9X. Fíjense que fuimos llevando este decimal periódico mixto a las otras dos expresiones. Al multiplicar acá por 10 lo llevamos a un decimal periódico. Al hacer la resta lo llevamos a un decimal finito. Entonces acá tengo que hacer lo que hicimos en el primer ejemplo. Yo quiero hacer desaparecer la coma. Tengo la coma un solo lugar, entonces multiplico por 10. 10,5 por 10. Y de este lado tengo que hacer lo mismo. 10 por 9X. Si me fijo acá, 10,5 por 10 me va a dar 105. Y 10 por 9X, 90X. Sigo para acá. El 90 lo paso dividiendo. Y como verán, esta era la expresión o la fracción que habíamos obtenido antes de simplificarla. 105 sobre 90. Habíamos hecho 116 menos 11, eso nos había dado 105. Y abajo habíamos puesto un 9 por la cifra decimal periódica y un 0 por la cifra decimal no periódica. ¿Sí? Bien, fíjense que es exactamente lo mismo. Y ahora si simplifico, si divido por 15, numerador y denominador, voy a tener 105 dividido 15, 7. 90 dividido 15, 6. 7 sextos es la fracción equivalente a 1,16 periódico. Bueno, ahora sí, vieron que no era tan difícil poder entender de dónde surgen esas reglas prácticas para pasar de una expresión decimal a fracción. Recuerden siempre que no existen, por favor, recuérdenlo, no existen números decimales o números fraccionarios. Lo que sí existen son dichas expresiones, expresiones decimales y expresiones fraccionarias de números racionales. Así que, aclarado esto, como siempre digo, espero que les haya servido el video, que se haya entendido, y si les gustó, les pido que se suscriban, que le den like, ¿sí?, al video, y nos encontraremos en próximos proyectos, próximas explicaciones, próximos videos. Así que, nada más, los espero la próxima. Chao.